Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia. María Gregoria Minor Merino, presentación de la psicología americana. El conductismo surge y recibe influencia de los movimientos filosóficos y psicológicos del empirismo, el asociacionismo, que explica el comportamiento, el positivismo, la fundación epistemológica, el evolucionismo recibe el evolucionismo biológico. La influencia directa, el principio de continuidad biológica de las especies, las leyes del comportamiento de especies superiores son las mismas que de las otras especies inferiores. La selección natural, el ambiente selecciona las conductas adaptadas y las refuerza. La influencia indirecta a través del funcionamiento y la psicología animal. Las principales figuras del conductismo tenemos a Edward Lee Thorndike, John Brodus Watson, Edward Chase Tolman, Clark Leonard Hull, Burrus Frederick Skinner, basados en el condicionamiento clásico y operante mediante un estímulo. La ley del efecto, que explica la teoría del condicionamiento operante de Skinner. Realizó los primeros experimentos sobre el aprendizaje y los realizó con pollos. Posteriormente realizó estudios experimentales sobre psicología animal con monos y su interés en las capacidades imitativas de estos animales. Sostenía que los animales no razonan ni avanzan en la resolución de problemas, sino que aprenden de forma mecánica. El aprendizaje se compone de una serie de conexiones entre un estímulo y una respuesta que se fortalecen cada vez que generan un estado de cosas satisfactorias para el organismo. Desarrolló una concepción de la inteligencia animal en términos de aprendizaje de conexiones, estímulo-respuesta. La única forma de aprender, refiere, es mediante la práctica. John Brodus Watson, 1878-1958. Para Watson, la psicología parte de la ciencia natural y el objeto de estudio es la conducta humana observable, las acciones y verbalizaciones aprendidas y no aprendidas de las personas. Pone énfasis en la descripción de la conducta a partir de la relación estímulo-respuesta. Analiza las emociones como el miedo, el amor y la ira. Refiere que la educación infantil es importante de la conducta manifiesta y observable. Demostró el condicionamiento clásico, realiza el valor del ambiente en la formación de la personalidad para moldearla. Se centra en el estímulo, que es el paradigma en el que se basa, que el estímulo-respuesta, que el estímulo es cualquier factor externo o cambio en la condición fisiológica. La respuesta, la reacción o conducta frente al estímulo. Utilizó el método experimental y observación controlada. La característica de sus estudios es el principio de contigüidad, que refiere que si uno realiza alguna conducta en una situación, se repetirá nuevamente cuando se den las mismas condiciones. Refiere que la introspección, por ser un método subjetivo, no tiene validez científica. Chase Tolman, 1886-1959. Su obra más importante es la conducta intencional en los animales y hombres. Su teoría cognitiva del aprendizaje, basada en experimentos con ratas que aprendían a salir de un laberinto debido a la construcción de un mapa conceptual. Señaló que el refuerzo no es condición necesaria para el aprendizaje, que la conducta tiene su propia dirección y propósito, introduciendo el concepto de aprendizaje latente o conocimiento que se produce ante un estímulo sin que haya refuerzo de por medio. Hull, 1884-1952. Representante destacado de la escuela neoconductista, primer psicólogo que aplicó métodos experimentales cuantitativos al fenómeno de la hipnosis. Sus teorías predecían y controlaban el comportamiento.
Sus trabajos trataban sobre la evaluación de aptitudes, experimentos de aprendizaje, teoría de la conducta e hipnosis, en donde refería que todo comportamiento es aprendido, que se debía propiciar la innovación para lograr una respuesta del estudiante, hay que estimularlo. Los postulados es que el aprendizaje depende de los estímulos y la respuesta asociadas al reforzamiento. El aprendizaje como función de crecimiento mediante hábitos. Cuando la reducción de la necesidad es grande, el límite superior del aprendizaje tiene un máximo. Aplicó el método experimental en el aprendizaje. Demostró que la hipnosis no tiene relación con el sueño. Defendía que la función de la psicología era describir, predecir y controlar la conducta. Burrus Frederick Skinner, 1904-1990. Desarrolla la teoría del aprendizaje por condicionamiento operante, que se basa en la respuesta del organismo a estímulo mediante refuerzos. La conducta respondiente que constituye la respuesta automática a determinado estímulo. Conducta operante opera sobre el medio ambiente para conseguir un premio y evitar un castigo. Se centra en la respuesta que hay que reforzar. La caja de Skinner fue un aparato experimental para probar su teoría con animales, en donde los animales tenían la oportunidad de apretar accidentalmente la palanca que permitía la salida de comida, aprendiendo el animal a presionar la palanca. La base de su teoría es el efecto de las consecuencias de la acción. Con el refuerzo se pueden aprender conductas deseadas y mediante el castigo eliminar comportamientos no deseados. Con este sistema diseñó programas de condicionamiento operante para animales y humanos. Gracias.